Hola, ¿qué tal amigos? Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio. Hoy desde el Museo Pintura Mural en Cuba estaremos dialogando sobre este tema. No demoro más, yo soy Hanles Paredes, bienvenidos a Mirada de Artista. Los murales cuentan una historia, nos muestran el acontecer en un país y el nuestro no ha sido una excepción. Al respecto conversamos con especialistas de este centro. El inmueble del Museo de la Pintura Mural es uno de los principales exponentes de la arquitectura colonial que aún persiste en la ciudad. Es una típica construcción doméstica que data del siglo XVI. En aquel entonces se mostraba solo como una casa de planta baja. No es hasta mediados del siglo XVII que cambia su fisonomía, mostrándose como una casa de altos y bajos. Su expresión exterior, o sea, lo que le llamamos fachada, en la segunda mitad del siglo XIX adquiere un aspecto similar al que manifiesta en la actualidad. Por mucho tiempo, el inmueble tuvo una doble función. En los altos los espacios se destinaban para vivienda y en los bajos para servicios. Servicios tales como cochera, almacén. Más tarde sucedieron otros usos. Posterior al triunfo de la Revolución, 4 familias se benefician con la ley de reforma urbana implementada por el gobierno, pues comienzan a ocupar los espacios de la planta alta y en el año 1970 se restaura el inmueble por primera vez y son trasladadas las viviendas particulares, quedando solo una en la planta baja con el número 117 que aún persiste. Es importante destacar como dato curioso que en el año 1981, uno de los salones en planta alta es utilizado como set de filmación para la película Cecilia Valdés, del director de cine cubano Humberto Solás. En esta sala se muestra la pintura mural diseñada por el pintor cubano Servando Cabrera para una de las escenografías de dicha película. Yo no quiero tocarte, solo verte cerca de mí. ¿Y cómo amarte si no? ¿Cómo amarte si no? Recientemente, en los años 2017-2018, el inmueble fue sometido a restauración y cuando se encontraba casi listo para su apertura, fueron rodadas escenas de la película Inocencia del director de cine Alejandro Gil. Y bueno, pues actualmente es renovado el discurso museográfico del museo y sus puertas están abiertas al público para apreciar las maravillas de esta típica construcción doméstica de la época colonial que ha tenido siempre una ubicación privilegiada en el contexto urbano. La decoraciones murales fue un oficio de los negros esclavos y libres durante todo el siglo XVII y XVIII. A principios del siglo XIX, estos negros esclavos, que eran los que sus dueños le permitía practicar este determinado oficio en sus casas, empezó a aumentar el deseo de llevar el lujo a estas grandes mansiones habaneras. Así podemos encontrar que estas decoraciones no son firmadas, estas decoraciones fueron hechas con plantillas o con determinados dibujos repetitivos que aprendían estos negros esclavos o libertos. ¿Por qué ellos eran los que se dedicaban a estos oficios? Porque además de que en Cuba no existía una escuela, estamos hablando a finales del siglo XVIII, principio del XIX hasta 1918, que fue la Escuela de San Alejandro, o los otros 1818, que fue la Escuela de Arte. En Cuba pintar las paredes era algo como un oficio mal visto, o sea, no era visto bien por las élites, ni era visto para los blancos, para que se dedicaran los blancos. Fíjense, es interesante cómo Saco
hizo una declaración durante el siglo XIX, la población de color había llegado a ser muy numerosa, y es que tenemos que pensar que en este periodo histórico la trata negrera aumenta por la plantación, el desarrollo de la plantación en Cuba, y entra mayor número de negros a la isla. La Habana, como una ciudad portuaria, se empieza a dar un enriquecimiento, ya no solamente por la actividad portuaria, sino también el trasiego de una libertad de comercio que se da a principios del siglo XIX, y estas personas, estos negros libres y esclavos, entonces tienen un mayor presencia en las decoraciones murales dentro de estas viviendas. Desde el siglo XVI, finales del siglo XVI, los dueños de esclavos le pagaban a un maestro de oficio, en este caso decoraciones murales ya en el siglo XVIII, cuando empezamos a ver las primeras en los inmuebles habaneros, y empiezan a pagarle para especializarlo. ¿Por qué? Porque un esclavo, teniendo un oficio, valía más. Es por ello que podemos ver muchas veces en los documentos del Archivo Nacional de Cuba, en protocolos notariales, algunos esclavos reconocidos que tuvieran el oficio de pintor. Lo que no sabemos, es una pena que en los archivos nacionales o en otros documentos aún no se han encontrado descripciones de cómo era el proceso de las decoraciones murales. La pintura mural es una de las primeras manifestaciones de la cultura. La encontramos ya presente en las cuevas prehistóricas bajo la forma de pinturas y grabados. Para realizar estas decoraciones se contrataron a pintores experimentados extranjeros y a artesanos locales que aprendieron las técnicas de pintura extranjeras colaborando con estos pintores del Viejo Mundo. Estos artesanos locales llegaron a dominar esas técnicas, pero las trabajaban de una manera muy libre, incluso a veces de forma descuidada. Tenían varios oficios, se dice, incluso uno de ellos, como por ejemplo el poeta Francisco Manzano, era además de pintor muralista, peinetero. Estas personas no tenían formación académica, pero sí tenían buenas habilidades manuales, lo que les permitió dominar estos oficios. Las técnicas de realización que tienen, pudiéramos decir que son técnicas mixtas. Se iniciaba con el enlucido al fresco, pintando con colores a la cal, y se realizaban después terminaciones al seco con las técnicas del temple o mezclando los colores con la lechada de la cal. Primeramente se extendía una capa de preparación sobre el muro que estaba compuesta de arena, de ladrillo machacado, cal aérea en pasta, que se amasaba todo esto con agua. Antes de que esta capa se secara, se colocaba una siguiente compuesta por polvo de mármol y cal aérea en pasta en proporción 1:1. Sobre una primera capa de salpicado que se colocaba, se extendía una segunda hecha de arena, ladrillo machacado, cal apagada en pasta que se amasaba con agua. Antes de que esta capa se secara, se extendía una segunda capa compuesta por polvo de mármol, cal apagada en pasta, también amasada con agua, la cual proporcionaba una superficie blanca y lisa para pintar sobre ella. La técnica pictórica se realizaba con colores al fresco, es decir, antes que esta capa se secara, haciendo terminaciones al temple y con los colores aglutinados con la lechada de la cal. Por eso es que hablamos en este caso de que eran técnicas mixtas las que se utilizaban en la colonia y no era mayormente el fresco puro. Las composiciones tienden a ser mayormente a base de cenefas, frisos, motivos florales, motivos geométricos e imitaciones a mármoles. De ahí que digamos que la pintura mural de los siglos XVIII y XIX posea una gran influencia grecorromana. Con la llegada del siglo XIX ocurre una renovación en el campo de las artes, la cual provoca un cambio en los gustos de nuestra burguesía criolla. De hecho,
cuando se funda la Academia de Bellas Artes San Alejandro, no contempla en sus planes de estudio la pintura mural. Se supone que esto sucede por el pasado que tuvo la pintura mural, que al estar vinculada a la labor de estos artesanos negros y mulatos. Como resultado de lo cual, pues, el camino de las artes en Cuba siguió por la vía mayormente de la pintura de caballete y de unas pocas manifestaciones artísticas. De este modo, la pintura mural cada vez fue escaseando más hasta llegar a su total desaparición en los primeros 30 años aproximadamente del siglo XX. De esta forma, las técnicas de pintura mural se perdieron. De hecho, en la actualidad, hasta el momento no se ha recuperado por parte de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, no ha habido nunca cátedra de pintura mural, solamente en el ISA, entre los años del 76 al 86, existió una cátedra donde se impartió la enseñanza de la pintura mural por parte del profesor Orlando Suárez, la cual terminó con la muerte del mismo. En la actualidad no existe dicha cátedra y es muy llamativo que en estos momentos los pintores de caballete, cuando enfrentan un mural, lo hacen con técnicas de pintura de caballete, y es por esto, porque no se conocen las técnicas de pintura mural. Los talleres son un sistema de acciones que implementan las actividades lúdicas, los dibujos, las actividades de visitas a museos, que desde estas dinámicas permiten a los adolescentes y a los niños interactuar con el patrimonio cultural del centro histórico. Son un espacio muy importante que desde el museo se emite, se proyecta, trabaja hacia la comunidad y desde allí siembra la semilla para los futuros residentes, los futuros restauradores, conservadores, trabajadores de la cultura, para la población en general, desde estos niños, desde la intención de acercarnos a ellos y desde que ellos puedan entonces conservar y desde los conocimientos preservar el patrimonio mural habanero. Hacemos un alto en nuestro recorrido y les ofrezco como siempre las vías de comunicación y así hacemos este diálogo mucho más directo. Puedes escribirnos a nuestro correo postal, programa Mirada de Artista, Canal Educativo Calle P entre 23 y Humboldt, código postal 10400 La Habana, Cuba. O si lo prefieres, a nuestra dirección electrónica, programa miradaartista@gmail.com. Y si gusta de las redes sociales, que sé que es así, búscanos en Facebook y Telegram con los perfiles Mirada de Artista. Te estaremos esperando. Y para seguir dialogando y conociendo un poco más sobre la muralística en Cuba, converso con Juan Carlos Pérez Botello, arquitecto de profesión y artista visual. Exactamente. ¿Cuándo llegas a la pintura mural? Bueno, el punto que marca mi inicio en la pintura mural es el año 94, que me encargan un mural singular por su característica, pero incluso para mí, porque vincula directamente lo que es arquitectura y pintura mural, que es el trampantojo, por llamarlo trompeleur, como le llaman, de la Basílica de San Francisco de Asís. O sea, la Basílica pierde en el siglo XIX el ábside y parte de la sacristía, y entonces la intención en la restauración del 94 se decidió crear una pintura de ilusión que reprodujera desde la sala el espacio que existió. Y entonces ese fue mi primer trabajo donde entró el mural, de la pintura mural como tal, y aunque era una pintura, se utilizó como un elemento de restauración. O sea, da la ilusión de cuando entras a la sala del convento de San Francisco, todos la conocemos, la Basílica Menor, entras y te da ese espacio que existió, ¿no? Y que no está ahí. Siempre se utilizó se pensó no lograr el engaño total, sino que se viera que hay una línea ahí que divide lo que es la pintura mural del muro, ¿no? Como tal, que se conservó. Y se utilizaron los colores un poco más tenues para que se podía haber hecho la ilusión total, pero con un recurso de restauración, con esa línea para diferenciar un poco que hay una pintura mural ahí. ¿Por qué entonces escoges este género o esta técnica de las artes visuales que es la pintura mural? Bueno, yo creo que ella me escogió a mí porque fueron las circunstancias un poco las que posibilitaron mi vínculo con la pintura mural. Hay dos fundamentales. Una, en primer lugar, desarrollar mi trabajo de arquitecto dentro de la restauración de La Habana Vieja. Y la otra es estar en la Escuela Taller de La Habana, donde
hay una profesión importante que es la propia restauración de pintura mural. Y aunque yo no soy profesor de pintura mural, porque todo el mundo me dice, usted es profesor de la pintura mural, digo, no, yo pinto los murales nuevos, otros los restauro. Pero siempre me vinculé mucho a las técnicas de la pintura mural, a su uso, a cómo se restaura, y eso me dio un grupo de herramientas que hacían más, me facilitaban el trabajo en la pintura mural. Esas dos circunstancias yo creo que favorecieron que desarrollara mi trabajo en la pintura mural. ¿Cuáles serían entonces sus referentes como artista visual respecto a la muralística? Bueno, yo creo que mi principal referente, en primer lugar, sería la influencia del barroco. Como tal, no ningún artista en específico, toda la influencia del renacimiento barroco, sobre todo porque yo trato de desarrollar siempre la pintura mural con un vínculo con el espacio. Y es un elemento, bueno, característico de esta etapa, donde se trataba de fusionar lo que es la arquitectura en general con la propia pintura mural. Incluso la pintura mural muchas veces se utilizaba en función de la arquitectura. ¿Dónde podemos encontrar alguna de las piezas suyas, profe? Bueno, pinturas murales en La Habana Vieja hay muchas. Por ejemplo, voy a mencionar, mencionaba la Basílica de San Francisco de Asís, que la pinté en el año 94, pero ahí mismo, en esas 2 cuadras, por ejemplo, está el Museo del Reloj, que es una pintura que a mí me gusta mucho, porque narra la historia de la relojería, o sea, la hice de tal forma que uno vaya ahí, aunque tiene un valor artístico, pero la hice respetando, o sea, que la propia expresión artística saliera de la parte técnica, o sea, de los mecanismos, de la expresión de todos esos mecanismos, haciéndolo lo más fiel posible para que alguien que conociera y el que no la conoce, la historia de la relojería, pudiera verla. Y eso está en Oficio y Muralla. Y ahí mismo está el convento, después está el hostal, por ejemplo, Los Frailes, que hay una pintura mural mía que reproduce los inicios de las órdenes mendicantes en Los Frailes. Ahí mismo, cruzando la calle, está la imprenta, que es un mural interesante también porque narra una síntesis de la historia de la imprenta, vinculando las estructuras metálicas, etc. Estaría importante también el techo del Teatro Martí y su telón de boca, por mencionar algunos de La Habana Vieja. Fuera de La Habana Vieja, creo que mi trabajo más importante es en los que hice, los 6 murales que hice en el Novotel Occidental Miramar. Creo que ahora tiene otro nombre, pero no, más o menos se mantiene ahí, que está en 70 y Quinta Avenida. Profe, ¿cómo ve bien rapidito el estado actual de la pintura mural en nuestro país? Bueno, no lo veo mucho, es la realidad, te digo. No, la pintura mural en realidad requiere, es costosa y requiere generalmente, o sea, la nueva, no estoy hablando de la restauración, no vaya que me escuchen de las personas de La Habana Vieja, entonces no estoy hablando de la pintura nueva, me preguntan la pintura nueva. La pintura nueva ahora quizás está en un impasse, casi siempre la pintura mural requiere de una inversión importante y requiere también normalmente de la ejecución de alguna obra, o sea, que casi siempre se vincula con eso. Bueno, exceptuando algunos otros trabajos que pueden ser tanto particulares como estatales, que por determinada razón en edificios como tal se hace una intervención y te lo piden. Pienso que está muy vinculado a eso. Los muralistas, bueno, casi todos los pintores tradicionales realizan la muralística, o sea, no es el caso mío. Yo, aunque hablo obra menor, casi siempre me he dedicado fundamentalmente a la pintura mural. Pero bueno, murales, por ejemplo, Carlito Guzmán ha hecho murales grandes que yo recuerde así de los artistas cubanos. Los demás artistas, de alguna manera, todos han trabajado la muralística, pero se pudiera trabajar más. Pero realmente tiene ese inconveniente que te explico, que requiere tener una inversión importante, se gastan muchos más recursos que en una pintura convencional y entonces todo eso la limita un poco. Bueno, profe, yo le agradezco muchísimo el haber aceptado nuestra invitación y le auguro éxitos también en su obra plástica. Bueno, espero que haya más recursos también para seguir adelante, porque yo mismo tengo los murales un poco detenidos. Ahora estoy más trabajando a constructor y arquitecto que de pintor muralista. Pero no, llegarán, por lo menos 1 o 2. La edad es una limitante importante.
Amigos, y para hablar del momento actual del mural en Cuba, converso con Javier Agudo, instructor de arte y líder del proyecto Arte 92. Bienvenido a Muchas Mirada gracias. Artística. Gracias por la invitación. ¿Qué es Arte 92? ¿Desde cuándo surge? ¿Los objetivos? Sí, bueno, Arte 92 es un proyecto que empezó como un proyecto sociocultural y haciendo un festival de cultura comunitaria que se llama Jesús del Monte. Es un colectivo joven que tiene artistas plásticos involucrados, también trabajamos con colaboradores. Uno de los objetivos del proyecto es visibilizar el arte urbano a través de las artes visuales y la intervención pública, además de revitalizar la identidad local, en este caso, que somos de 10 de octubre, es donde radica realmente el proyecto. Javier, ¿a partir de qué momento ustedes se dieron cuenta que tenían esa necesidad de intervenir el espacio público mediante el mural? A partir del 2017 tuvimos la necesidad, fue una necesidad colectiva realmente de salir un poco del área de confort, de las exposiciones convencionales y empezar a demostrar un poco lo que hacíamos para las calles. Ya veníamos a lo mejor con inicios de hacer intervenciones públicas, performance, ese tipo, pero ya empezamos a incursionar en el tema del mural, del street art, como se le dice, graffiti y tal, a partir del 2017. Y así también tenía un poco más de visibilidad y contacto y de socializar los espacios públicos. Y en el 2019 viene el Festival de Cultura Comunitaria y se la dedicamos al arte urbano y a la identidad local. Y un poco es la esencia y los objetivos reales del proyecto, que es revitalizar la identidad local, que puede ser de distintas comunidades, con diferentes intereses, con diferentes culturas, pero es un poco crear ese sentido de pertenencia y conectar con el arte visual. En medio de la COVID, ustedes logran obtener ya su sede. Háblame de ese proceso de intervención, de restauración y de rescate de ese local. Sí, ese local está en La Víbora, en una casa magistral de los Condes de Parra. Estamos en el sótano de este local. Esa es la Casa de la Cultura del municipio de 10 de octubre. Un local que tenía abandono y nosotros lo pedimos, nos lo dio la Dirección de Cultura y empezamos primero a arreglarlo, a darle seguridad, a revitalizarlo totalmente y después pasó un año, lo obtuvimos en 2020, lo estuvimos arreglando, fue una reparación con capital bastante grande en el espacio y después presentamos un proyecto a la Bienal que se llamó Cambio de Vida, que era un discurso conceptual, porque es un espacio en construcción conceptual, y la idea era de hacer el primer museo. Digo esto, todavía se mantiene, no lo hemos logrado, ya el espacio está. Crear el primer museo social de arte urbano. Se dice museo social por la parte museológica, es más alternativa, es más itinerante de las piezas. Y eso en Cuba no existe, un museo social de arte urbano que al final nosotros funcionamos como un distrito artístico, como un centro cultural también, donde convergen varias manifestaciones y bueno, ahí estamos ubicados en Calzada 10 de octubre y Carmen, en el sótano de la Casa de la Cultura de 10 de octubre. Ya que nombraste lo de distrito artístico, me gustaría entonces que me hablaras un poco sobre el trabajo comunitario que hacen ustedes como distrito artístico. Bueno, la esencia del colectivo plástico, que es por lo que se une, es trabajo totalmente en las comunidades. En 2017 venimos realizando para acá. A partir del 2019, una cooperación suiza para el desarrollo nos reconoce como iniciativa comunitaria, la Dirección de Cultura también nos apoya y empezamos a raíz del tornado que pasa, creamos el primer festival de cultura comunitaria y empezamos a hacer trabajo más sistemático en las comunidades y nos llaman de otras comunidades. Hemos trabajado en Alamar, en Marianao, en Romerillo y realmente esa ha sido como la esencia, el fuerte, el camino por andar y esa sensibilidad de a lo mejor también tenemos un poco de educativo. Yo soy instructor de arte, que no lo ejerzo como tal en una escuela, pero bueno, lo ejerzo en el proyecto y le damos talleres a niños
de diferentes manifestaciones, es decir, yo soy el que llevo las artes plásticas del proyecto. ¿Qué días son los talleres? Los talleres son los sábados y los domingos a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde son los talleres. ¿Tienen ustedes contabilizado la cantidad de murales que tiene La Habana gracias a Distrito 92? Bueno, es un poco imposible la cifra exacta, pero entre colaboraciones y trabajos directamente en 10 de octubre, más de 120 murales. Bueno, Javier, ya para ir cerrando nuestra entrevista, más o menos próximos proyectos. Bueno, próximos proyectos tenemos previsto hacer 2 ciclovías a través de la Unión Europea y la Dirección General de Transporte de La Habana, una en Fontanal y otra en Galeano por un proyecto de ciclovía de una agencia francesa. Tenemos previsto hacer en el Pabellón Cuba que quede un mural permanente con la campaña Evoluciona de Oscar Arnulfo Romero, que se va a hacer ahora el 8 de diciembre por los 16 días de activismo contra la no violencia. Tenemos otros proyectos que todavía no se han concretado, pero básicamente son murales y ese tipo de acciones que hacemos. Me estabas comentando que próximamente los van a hacer, el Consejo lo va a hacer nacional. Nos va a hacer categoría nacional al colectivo plástico, nos va a categorizar el Consejo Nacional de Casas de Cultura. Bueno, ¿algunos de los artistas que te acompañan en este proyecto? Bueno, tenemos una sola mujer, no porque no queremos, sino es la que ha llegado, que se llama Adriana Toirat. Ella hace, es decir, es el grupo gestor también del proyecto y hace de comunicadora, es artista plástica también, da talleres de teatro, pues instructora de teatro. Tenemos a Union, que es uno de nuestros artistas más viejitos, como le decimos, pero es uno de los artistas que siempre están ahí colaborando activos cada vez que hay un trabajo de colaboración y tal. Tenemos a Eugel Kian, tenemos a Mantilla, que es un artista de la ACA, que es artesano, pero también hace muralismo con nosotros. Y tenemos otros más, pero casi tenemos muchos colaboradores también. Y nosotros colaboramos con ellos también en sus proyectos, en sus acciones, lo que hacen. Bueno, Javi, muchísimas gracias por haber aceptado Encantado. nuestra invitación. Gracias, y les auguro muchos éxitos. Muchas gracias. Amigos, ya no nos queda tiempo para más. Hemos conocido en nuestros 27 minutos un poco más sobre la muralística en nuestro país. Agradecemos a los especialistas de este museo y al proyecto Arte 92 de 10 de octubre. Nosotros regresaremos la próxima semana para seguir dialogando de arte y cultura en una nueva mirada de artista. Yo soy Hanle Paredes y te estaré esperando. Chao.